Para empezar, quiero contarles. Yo estuve esta semana hablando con algunos y yo creo que con los que hablé van a decir tan chismosa, porque yo les estuve preguntando qué peticiones se les cumplieron el año pasado y cuáles no, que habían pedido que se acordaran que se les haya cumplido y que habían pedido que no. Entonces yo les pedí permiso para hablar de esto aquí, ¿no? No es que van a decir, no, ustedes no, yo les pedí permiso y casi todos me dijeron que sí. Casi, los que me dijeron que no, pues no voy a hablar de ellos. De resto sí vamos a, no mentiras, de resto sí vamos a hablar de lo que ellos me dijeron. Entonces me respondieron que Dios les había, como que ellos tuvieron unas peticiones y las peticiones que Dios les había respondido era el trabajo, compraron una moto, el Señor les respondió para la compra de una casa, el Señor les respondió para un viaje que querían hacer desde hace mucho. Esas eran las peticiones que ellos le habían hecho y Dios les había dicho que sí. Casi todas eran cosas materiales. Y les dije que en lo que no les había respondido y algunos me dijeron, bueno, yo este año le pedí al Señor saber esperar, pero el Señor no me respondió. Este año le pedí al Señor que me ayudara a tener como autocontrol, tampoco me respondió. Le pedí al Señor que al principio de año una de mis peticiones fue ser más dócil, más amable, no me respondió. Y yo dije, caramba, ¿cómo así? O sea, Dios respondió todas las cosas materiales, pero en esa parte del carácter como que no le respondió. Entonces hice un filtro de todo lo que me dijeron que no les había respondido y me di cuenta que no les había respondido el ser pacientes, el dominio propio, la sabiduría y la mansedumbre. Fue como en el filtro lo que salió. O sea, no les respondió eso, no les respondió, algunos pidieron paciencia, no les respondió, otros pidieron dominio propio, no les respondió, otros pidieron sabiduría, como que tampoco les respondió, y otros mansedumbre. Entonces me causó muchísima curiosidad que hayan dicho que Dios no les respondió eso. Y me puse a investigar. No les dije nada, les dije nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado porque ¿cómo es posible que Dios no respondió esas peticiones, pero las peticiones materiales sí? O sea, como que, bueno. Entonces vamos a estudiar esas 4 características de las peticiones que Dios no respondió a estos jóvenes, que fueron ¿cuáles? Paciencia, dominio propio, sabiduría y mansedumbre. ¿Qué tienen en común estas cosas? Chicos, que son frutos del Espíritu Santo. Pues ellos no me dieron textualmente sabiduría, pero cuando uno hace el filtro uno dice, claro, pidieron paciencia, pidieron dominio propio, pidieron sabiduría, pidieron mansedumbre. Pero ¿cómo lo pidieron? ¿O en qué tiempo lo pidieron? O sí, como que ¿por qué no respondió Dios a esto? Entonces vamos a estudiar estas 4. Eran muchas más, pero si me ponía a estudiarlas todas no terminábamos hoy. Entonces las más comunes, como las que todos tenían en común, eran estas 4. Y tenemos por primero la paciencia. ¿Qué es la paciencia, chicos, para ustedes? Saber esperar. ¿Qué más? Soportar. ¿Qué más es paciencia? ¿Qué? Tolerar. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, danos paciencia, ¿qué le estamos pidiendo? Estamos pidiendo pruebas. ¿Sí? ¿Por qué? En Santiago 1, del 2 al 4, dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de esta fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando nosotros le decimos, Señor, dame paciencia, ¿qué cree que va a responder el Señor? El Señor no solamente por ósmosis le va a poner la paciencia ahí, y usted ya tiene paciencia y es paciente con todos y sabe esperar y no, señores, así no funciona. Mientras estemos en pruebas, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener esa paciencia, esa espera, esa tolerancia para nosotros poder aplicar lo que es la paciencia. ¿Y cómo sé yo cómo tengo que aplicar la paciencia?
¿Cómo creen? Leyendo la Biblia. Usted le va a pedir al Señor y el Señor le va a responder cuando usted lea la Biblia. No espere que le responda de forma audible, ¿sí? Que el Señor le diga, tienes que hacer esto. Si alguna vez escuchan eso, corran porque no es el Señor. No, Él no responde así. Ustedes tienen que leer la Biblia. Y la paciencia es muy aplicable en la Biblia. Hay muchos versículos que dicen cómo aplicar la paciencia. Y yo saqué algunos. Cuando nosotros tendemos mucho a compararnos con otros, ¿cierto? Entonces decimos, pero ¿por qué Danixa si le va bien, si tiene trabajo y yo no? Porque ella sí está estudiando, si pudo entrar a la universidad y yo no. Y nos desesperamos y empezamos con esa comparación y ahí como que, ¿qué hago? ¿Cómo puedo aplicar yo la paciencia en este caso? Bueno, se me perdió. El Salmo 37:7 es una de las tantas respuestas que tiene la Biblia. Dice el Salmo, o a veces tendemos a compararnos con la gente de afuera, como que, ¿por qué él, si es tan malo, si no conoce de Dios, tiene plata, tiene carro, tiene de todo, y yo que vengo a la iglesia, que me esfuerzo, que hago las cosas, no puedo con todo lo que él tiene? ¿Por qué? Entonces, ¿qué versículo les dije? Salmo 37:7. Dice, esperen, lo encuentro. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El versículo 3 del mismo 7 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Ay, qué le está diciendo? Espere. Su proceso es diferente, mi proceso es diferente al de Danixa, el proceso de Danixa es diferente al de Daniela, el de Daniela es diferente al de Daniel. Todos son diferentes, no se compare. Ahora, con respecto a la comparación con la gente del mundo, dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Yo tengo un amigo que él solo piensa en hacer plata. Él tiene sus negocios y le va muy bien con sus negocios, pero él quiere tener más y más y más. Y cuando nosotros salimos por lo menos a comer o a hacer algo, él dice, ve a ese carro, yo quisiera ese carro, porque ese tipo sí tiene ese carro, si él no va a la iglesia, si él no conoce del Señor, y yo que sí me mato trabajando, no tengo ese carro. Y empezamos. Y yo decía, bueno, ¿qué le puede decir uno a él? Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Dios sabrá por qué no le ha dado más. Y en eso está la espera, la paciencia. Otro es cuando estamos pasando por pruebas, como decía el versículo de Santiago. Romanos 5, del 3 al 4 dice, se me perdió Romanos. Del 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando nosotros estamos en medio de una dificultad, en medio de una prueba, hay que tener ¿qué? Y tenemos ¿qué? Todo lo contrario, somos bien impacientes, no sabemos esperar, pero eso vamos a hablar más adelante. Cuando se nos agota la paciencia con los demás, de eso también nos habla la Biblia. En Efesios 4, del 1 al 2. Corintios, Gálatas, Efesios. Se me perdió Efesios. Dice, sí. Y pues, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros en amor. Para tener paciencia con los demás hay que tener ¿qué? Pero si yo no lo amo, si a mí me cae mal Laura, tengo que tener paciencia con ella. Y así hay muchas más aplicaciones en la Biblia acerca de la paciencia. Así que si usted pidió paciencia este año, pidió esperar, saber esperar, todo eso,
empiece a buscar qué dice la Biblia, aparte de lo que yo le estoy diciendo hoy, acerca de la paciencia. Tiene muchísimas cosas más. Yo saqué, muchachos, 50 versículos que no los podemos tocar hoy porque si no, no acabo. Entonces, ¿qué personajes en la Biblia podemos tener que tuvieron paciencia? Que ustedes dicen, caramba, ese tuvo mucha paciencia. Job. ¿Quién más? Abraham. ¿Quién más? Señor. David. Hubo uno que trabajó, ¿cuántos años? ¿Cuántos años trabajó por tener a la mujer que quería? Eso sí es tener paciencia. Ese sí es un ejemplo de paciencia. Hay un ejemplo en la Biblia que muestra el contraste de la paciencia y la impaciencia cuando estamos en el camino de Cristo, y es Abraham y Sara. Dios le dice a Sara y a Abraham que van a ser papás. Ellos como que, vamos a ser papás a esta edad. Eran viejos, ya tenían años, pero el Señor les dice que iban a tener un hijo. Abraham decidió confiar en el Señor. Las dudas que tenía, iba y se las decía al Señor, despejaba sus dudas con Dios. Dios mío, ¿qué pasa esto? Sara hizo todo lo contrario. Sara se burló de Dios. Dijo, ¿yo voy a tener hijos a esta edad? ¡Ja! ¿Cómo va a hacer eso? En vez de consultar sus dudas con Dios, empezó ella en sus propias fuerzas a maquinar cómo iba a tener un hijo Abraham. Dijo, bueno, Dios dijo que iba a ser Abraham papá, pero no dijo con quién. Entonces fue y lo dijo, venga, acuéstese acá con mi sierva para que tenga un hijo, porque es que conmigo como que no va a ser tanto tiempo. El Señor no respondió. Abraham ahí se dejó como influenciar, tuvo un hijo con el que no era. Eso no era lo que Dios les había dicho. Ella se impacientó y en vez de resolver sus dudas con Dios acerca de su impaciencia, trató de resolverla ella en sus propias fuerzas. ¿Y qué pasó? Ya después la discordia del hijo de Abraham con el otro hijo y bueno, todo eso, esa historia. Entonces, es allí donde, ¿cuál es la diferencia de la paciencia con Cristo? Que nosotros, nuestras dudas, nuestras inquietudes, lo que estamos pasando en la prueba, podemos ir libremente a decirle al Señor, Señor, ayúdame a pasar esto. ¿Cómo lo voy a pasar? ¿Cómo voy a hacer? Pero eso vamos a hablar al final. Estamos hablando de la paciencia, ¿cierto? Vamos ahora con el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Chicos, ¿qué creen que es dominio propio? Cuando les dicen dominio propio, ¿qué se les viene a la cabeza? Autocontrol, templanza. Yo encontré este significado en el diccionario bíblico. Dice, el dominio propio nos protege y nos mantiene a salvo de peligros y futuros problemas. Por esta razón debemos ejercerlo y aprender a depender de Dios y no de nuestros impulsos. El dominio propio no tiene que confundirse con el autocontrol. Es que yo tengo autocontrol en todas las decisiones que yo tomo. Dominio propio es dejar que el Señor, a través del Espíritu Santo, me dé la sabiduría a mí para saber qué, tomar decisiones, para saber cuándo decir no, para saber cuándo me tengo que ir de algún lugar, para saber cuándo no tengo que abrir la boca, para saber cuándo tengo que responder. Ese es el dominio propio. ¿Por qué qué debemos tener para tener dominio propio? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué? Al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué nos da? Nos da sabiduría, nos da paciencia, nos da dominio propio. Eso es lo que tenemos que... ¿Cómo crecer en el dominio propio? Muchachos, leyendo la Biblia y creciendo en la relación con Dios. No espere usted a principio de año, si una de sus peticiones fue tener dominio propio, dejar eso escrito en ese papel y nunca más volverle a pedir al Señor dominio propio, porque no se lo va a dar. Vean, nosotros creemos que estas cosas del carácter en Cristo, nosotros solamente las pedimos y ya. Señor, dame paciencia, dame dominio propio y ya por ósmosis van a llegar. Y no es así. Nosotros, ¿cómo podemos usar el dominio propio según la Biblia? Lo usamos para resistir a la tentación. El tiempo se me está acabando, entonces les voy a decir solamente los versículos y si quieren en sus casas los escriben, ¿sí? Primera de Corintios 10 al 13, para controlar nuestro carácter. Eso está en Proverbios 25-28. Para vigilar nuestras emociones.
Eso está en Efesios 4, 26 y 27. Y para cuidar nuestras palabras. Sí, eso está en Proverbios 10, 19. ¿Es difícil controlar nuestro carácter? La Biblia dice, vamos a leerlo. Vamos a Proverbios 25, 28. Porque esto del dominio propio sí que me parece interesante, es muy difícil. 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 12, 16 dice, no, ese no es. Quedémonos con el 25, 28. Tremendo lo que dice este versículo. Como ciudad derribada y sin muro. En ese tiempo una ciudad derribada y sin muro estaba expuesta ¿a qué? A todo. A que lo atacaran, a que estaba expuesta a todo. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es el hombre que no sabe manejar su carácter, es el hombre que no sabe controlar su boca, es el hombre que no sabe controlar sus pasos. Asimismo está expuesto a todo. Para vigilar nuestras emociones. Sí que es difícil cuando, por ejemplo, nosotras las mujeres que somos tan emocionales, ¿sí? Es difícil a veces, las últimas, por lo menos con el tema del periodo, uno se pone peor. Una semana antes, durante el periodo y después, ¿sí? Eso es horrible, ¿sí? Y entonces hay días en los que uno no quiere ni ver a la gente. ¿Pero qué culpa tienen ellos? Entonces, por lo menos a mí es una de las que me cuesta mucho no desquitarme con las personas. Ellos no tienen la culpa de que yo tenga el periodo, pero me da rabia verlos bien y yo no. Entonces, sí, ¿por qué usted no tiene cólicos y yo sí? Entonces, cuando pasa eso, ese tema emocional que uno dice, ¿cómo controlo yo las emociones? Yo le digo, Dios mío, dame sabiduría para saber cómo contestarle a la gente, ¿sí? Porque yo suelo ser o muy grosera o muy sentimental. Entonces, la idea no es estar bien, ¿sí? Entonces, el Señor me ha ayudado a poder controlar mis emociones en ese punto. Es difícil, porque hay veces le dicen a uno hola y uno ya está llorando. Sí, es difícil manejar las emociones. Las mujeres, hablo porque pues soy mujer, no sé ustedes los hombres, a ustedes como que todo les da igual, pero a nosotras es un poco más difícil. Entonces el Señor sí nos puede ayudar a manejar las emociones, claro que sí, eso se llama dominio propio, cuando uno le pide a Dios, ayúdame a no desquitarme con mi hermano que me cae mal en esa semana, ¿sí? Entonces el Señor lo ayuda a uno. También para cuidar nuestras palabras, cuando estamos airados, sí que es difícil cuidar nuestras palabras, ¿no? Como no tratar de humillar al otro o de herirlo. Cuando estamos en una discusión a uno se le pasan 1000 cosas en la cabeza hirientes. Como que yo tengo un amigo que él es hiriente, él dice una cosa, pero ya con eso, mejor dicho, lo mató a uno, ¿sí? Porque es puntual pero hiriente. Hay que saber controlar eso, hay que saber controlar cuando estamos airados, lo que hablamos, incluso hay que saber controlar por lo menos lo que hablamos con nuestras amigas, no hablar de más. Sí, a veces tendemos a hablar de más y como que cuando uno se da cuenta como que caramba, hablé más de lo que debía. Cuando están así los muchachos o las muchachas de conquista, tendemos a hablar de más. No, ayudemos, digámosle, Señor, ayúdame a tener dominio propio para no hablar de más. Para cuando estoy airado, saber responder. Para cuando estoy con una amiga que sé que me pica la lengua, saber frenar la lengua, o con un amigo. Es difícil. Vean, en la oficina somos 3 mujeres y nosotras no hablamos casi, o sea, cada una es en su computador pendiente en lo que está, pero cuando nos ponemos a hablar nos damos cuenta que se nos van 2 horas, así, que uno dice, no, ahora me toca trasnochar más porque perdí 2 horas. Entonces nosotras intentamos no hablar. Ahora, cuando las 3, porque como que las 3 nos llega el periodo como para la misma fecha, no, muchachos, de la oficina es un caos de emociones. Uno le dice, Carol, necesito esto, pero ¿por qué me está hablando así? Dígamelo bonito. Entonces llega la jefe, pero ¿cómo es que le diga bonito? Deje la bobada. Y todas, eso es un caos. Ahora imagínense donde todas le dijéramos, Dios mío, ayúdanos a controlar nuestras emociones hoy para no tener que evitarnos estas peleas tan bobas,
porque son peleas bobas. El Señor nos ayuda a todo eso. ¿Y cómo sabe usted cómo actuar en ese periodo? Lea Proverbios. El Proverbio sí que habla acerca del dominio propio y cómo tratarlo. Ahora vamos con la sabiduría. Nosotros hemos hablado mucho de la sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. La sabiduría no es la misma sabiduría humana que nosotros creemos que es ciencia, es investigación, que no, esa no es la sabiduría del Señor. La sabiduría del Señor solamente la da Él. Y esa sabiduría nos capacita para hablar, para actuar y para reflejar el carácter de Dios a otros. La sabiduría, chicos, se nota. ¿Ustedes han hablado con alguien sabio en Biblia, en fe? Es muy chévere hablar con alguien así. Es muy rico escucharlo. Es como que, qué genial uno tiene un problema y ya sé a quién voy a ir porque ese siempre tiene un consejo sabio, siempre tiene una palabra buena para mí. Y si usted quiere saber qué beneficios le trae la sabiduría, léase Proverbios también. Ese libro es, vea, para todo, es muy bueno. La sabiduría trae muchos beneficios, nos da vida, nos ayuda a bendecir a los demás, nos protege de tomar malas decisiones, nos ayuda a tener la actitud correcta ante diferentes situaciones. Bueno, la sabiduría está en toda parte. Y lo cuarto es la mansedumbre. ¿Qué creen ustedes que es la mansedumbre? Mucha gente cree que mansedumbre es la gente quieta. Ay, esa gente, el que está quietico, ay, ese chino sí es manso. No. La mansedumbre nos lleva a aceptar lo que Dios tiene en nuestras vidas y no luchar contra la voluntad de Dios. Es como que, bueno, yo oro porque el Señor haga su voluntad y yo no me voy a estresar por eso. ¿Sí? Esa es la mansedumbre. Es el que vive a la expectativa de aprender siempre de las experiencias que Dios trae a su vida. Y esta actitud protege el corazón de la amargura. Porque tendemos mucho a amargarnos cuando no se nos dan las cosas o cuando estamos pasando por un proceso que no nos gusta o que nos toca esperar. Bueno, la mansedumbre protege esto. El manso de corazón no se enfrenta como a los problemas como si fueran cosas, no, Dios mío, ¿cómo me va a pasar a mí esta prueba? Sino como que, bueno, vino esta prueba, vamos a ver qué aprendemos de esto, cómo nos ayuda el Señor a salir de esto. Les soy muy sincera, no he visto la primera persona que diga eso. Que diga, y estoy pasando por esta situación grave, vamos a ver qué me va a enseñar el Señor en este camino. Vamos a ver qué tiene el Señor para mí hoy. No conozco la primera persona. La mansedumbre nos ayuda a tratar a los demás con respeto. La mansedumbre nos ayuda a mostrar el carácter de Dios en nosotros. La mansedumbre nos ayuda a enfrentar el odio y la injusticia que vemos en el mundo. Y la mansedumbre nos enseña a ver cómo Jesús vio a las personas aquí en la tierra. El mayor ejemplo de mansedumbre es Jesús. Vean, chicos, yo me admiro, o sea, quedo como muy asombrada cuando leo Jesús cómo le respondía a todos y sobre todo a los que los atacaban, ¿sí? Jesús nunca le respondió de mala manera diciendo, ¿qué les pasa? ¿Por qué me hablan así? O cuando lo estaban allá juzgando y le decían todo lo que le decían, Jesús no habló. Jesús con esa paciencia y con esa mansedumbre, no. Jesús es el mejor ejemplo de mansedumbre. Por más que lo atacaron, por más que lo persiguieron, ¿dónde vieron ustedes a Jesús? Mejor dicho, diciéndoles, me cansé, no más, dejen la bobada, a mí me respetan, yo soy el Hijo de Dios. ¿Cuándo? Nunca, porque Él es el mejor ejemplo de mansedumbre. Y como pudimos ver, estas 4 características son frutos del Espíritu Santo. Así que todas van enlazadas, ¿sí? Si usted pide paciencia, para tener paciencia tiene que tener sabiduría. Si usted pide dominio propio, para tener dominio propio tiene que tener paciencia, sabiduría, mansedumbre. Todas van enlazadas. Segunda de Pedro, ese versículo nos lo estaba leyendo Alexa hace 8 días y fue uno de los que nos tocó aprendernos. Segunda de Pedro. Se me perdió Segunda de Pedro.
1, 4 y 8 dice, puesto que Cristo, no, este no es. Dice, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido a la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo allí toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. No podemos esperar tener paciencia si no tenemos sabiduría. No podemos esperar tener dominio propio si no tenemos mansedumbre. Todas van enlazadas. Todas, necesitamos de todas para que el Señor nos ayude. Ahora, volviendo a la historia del principio, ¿ustedes creen que el Señor no les respondió a ellos las peticiones de tener paciencia y esto? Yo creo que sí. Y les digo que sí, ¿por qué? Porque hablando con ellos, uno me decía, yo le pedí al Señor trabajo y este año lo perdí. O sea, me dio trabajo hasta noviembre y perdí el trabajo. Y le dije, ¿por qué? Porque no me aguanté a mis compañeros. No me los aguanté. No, qué gente tan fastidiosa, Dayana, es que en serio fastidiosa. Yo le dije, ¿pero por qué? No, o sea, me caían mal, no lo soporté. Yo le dije, ¿y usted le pidió al Señor paciencia? El Señor le dio el trabajo, pero le puso la circunstancia para que usted pusiera en práctica, ¿qué? La paciencia. ¿Y qué hizo? Todo lo contrario, perdió el trabajo. Allá no lo van a volver a contratar por fastidioso, porque es bien fastidioso. Y él me decía, uy, Daya, ¿cómo me va a decir eso? Usted me dijo que usted le pidió al Señor paciencia y que Él no le respondió. Déjeme decirle que sí le respondió. Solo que usted no supo qué hacer ante la respuesta. ¿Por qué? Porque pidió paciencia en el papel, pero en todo el año no se dignó a buscar qué era la paciencia. ¿Abrió la Biblia para ver cómo podía aplicar la paciencia? No, Daya. Y entonces, ¿qué esperaba? Luego otro me dijo, Daya, tuve una novia y yo le pedí al Señor una novia. Ojo que ellos me dieron permiso de contar eso, ¿no? Y yo le dije, listo, ¿y qué pasó? No, la embarré. Me fui más de lo que debía, me fui de manilargo, y fue uno de los que me dijo que había pedido dominio propio. Y yo le dije, el Señor no le respondió a lo de dominio propio. No, Dayana, porque me fui de manilargo con ella. Yo le dije, el Señor le permitió tener novia y le puso a usted la circunstancia ahí para que usted manejara el dominio propio. ¿Qué hizo con eso? Sí, me dijo, sí, no. Yo, no, es que porque no me dio dominio propio. Yo le dije, ¿qué hizo usted para tener dominio propio este año? ¿Lo dejó solamente en el papel o intentó buscar en la Biblia qué era el dominio propio, intentó aplicarlo? Ni vino a la iglesia, con eso les digo todo. ¿Qué hizo? ¿Le respondió o no el Señor? Le respondió, pero no supo cómo reaccionar ante la respuesta. Lo mismo pasó con el que me dijo que había pedido sabiduría. Es una persona, no es de aquí, que trabaja con gente, atendiendo personas. Los que hemos trabajado atendiendo personas sabemos lo difícil que es no odiar a la gente, ¿sí? Porque hay gente de gente y clientes de clientes y gente grosera. Y él empezó este año a trabajar atendiendo personas. Y es una persona con el genio bien volado, pero cristiana. Y él me decía, no, yo quiero que me renunciara a eso. Yo no sirvo para hablarle a la gente. Y él es como un asesor, ¿sí? Entonces le llega a la gente con los problemas y él se queda como mirándolos y diciendo, no, pues lloremos los dos porque no sé qué hacer. O sea, cosas así, o sea, es muy imprudente para responderle a la gente. Y pidió sabiduría. Y me dijo que el Señor no le respondió este año para sabiduría, pero le dio un trabajo en el que tenía que aplicar la sabiduría para poder responderle a la gente. ¿Le respondió o no le respondió a su petición? Sí, le respondió. Entonces, chicos, a los que me dijeron que no les habían respondido, déjeme decirles que sí le respondieron, pero usted no supo cómo reaccionar ante la respuesta que el Señor le dio. Duro, ¿no le parece? Qué bonito sería que en los testimonios de este año no sea solo material, sino que viniéramos y decimos, el Señor este año me dio paciencia. Duro, pero logré la paciencia. El Señor este año me dio sabiduría. ¿Por qué? Porque en mi trabajo hice esto.
porque en esas cosas materiales que nosotros pedimos aquí en la tierra, tenemos que aplicar estas características que el Señor nos da. Me quedan 5 minutos. Les voy a contar un pequeño testimonio. Yo me gradué hace un año, estaba pidiendo trabajo y yo le dije, antes de graduarme, yo le decía, Señor, por favor, ayúdame a encontrar trabajo, no permitas, porque yo tenía compañeros que se habían graduado y demoraron como 2 años para encontrar trabajo. Y yo decía, no, 2 años para encontrar trabajo, Señor, no. O sea, trabajo siempre tuve, pero yo quería aplicar mi carrera. Yo decía, yo no me maté 5 años estudiando para no ejercerla. Entonces empecé a orar antes de graduarme. Dios mío, permite que encuentre un trabajo, que no me vaya a quedar 2 años esperando, por favor. Ese era mi mayor miedo. Me gradué, muchachos, y saqué la tarjeta profesional y empecé a meter hojas de vida por todo lado. Por donde me saliera, por todo lado, metí hojas de vida. Y mi oración era, Dios mío, por favor, ayúdame a conseguir trabajo en donde sea. Me salió una oportunidad en Medellín, no me pagaban nada. O sea, iba a trabajar para sobrevivir. Pero yo quería irme para allá porque era un trabajo. Entonces empecé yo. Dios mío, que salga ese trabajo en Medellín, que salga, yo quiero ese. Y empecé a orar así. No salió. Y yo, bueno, siga orando. Así duré como 3 meses. Desesperada, como yo sola, porque yo soy impaciente. Desesperada y le lloraba, y Dios mío, ¿por qué no me sale trabajo? Y empezaron algunos compañeros con los que yo me gradué, ya les empezó a salir trabajo, que no sé qué. Yo, Dios, pero ¿por qué a mí no? Y llórele, y Dios, pero ¿por qué no me sale trabajo? Y Señor, entonces luego dije, no, bueno, vamos a cambiar la oración. Dios mío, dame el trabajo en donde tú me quieras dar trabajo. Si tú me quieres enviar para Punta Gallina, para allá me voy, para Puerto Nariño, para allá me voy, para donde tú me quieras enviar, pero ábreme puertas de trabajo. Entonces empecé, Señor, un trabajo en el que yo pueda servir en la iglesia, que no me vaya a salir de la iglesia, un trabajo en el que pueda congregarme, pero en el que tú me quieras poner. Así duré un mes. Me salió una oportunidad, Daniel conoció a una ingeniera que trabajaba en una empresa y la muchacha me dijo, envíeme la hoja de vida. Le envié la hoja de vida y ahí quedó la hoja de vida. No me llamaron. Y yo dije, ay, Dios mío, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Luego me dijeron, mira, tu perfil me interesa. Necesitamos una ingeniera para campo. Vas a tener que estar en Huila, Tolima y Caquetá. Dije, listo, perfecto, para donde sea, pero que me salga trabajo. Entonces empecé a orar, Dios, yo quiero ese trabajo, pero luego dije, no, Señor, si es tu voluntad que se haga, que sea ese trabajo, que se abra la puerta. Si no, ciérrala. Yo quiero aprender a aceptar tanto un sí como un no. Porque uno siempre espera un sí, uno está pidiendo algo, uno siempre va a esperar una respuesta positiva. Pero si la respuesta es no, nos vamos a frustrar. Yo dije, no. Para eso que en esa semana predicaron algo así, yo dije, vamos a empezar a aplicarla. Señor, si es tu voluntad que salga ese trabajo, pues que sí, si se abre esa puerta bien y si no también. Pasaron los días, nunca me llamaron. Chicos, me fui para el Amazonas una semana, en el Amazonas no hay señal, yo feliz por allá en la selva. Y llegué a Leticia y encuentro como 1000 mensajes de Daniel. Daya, envié la hoja de vida, Daya, que la están requiriendo, Daya, que no sé qué. Y yo, ay, ¿cómo así? Hace como 3 días me había enviado esos mensajes. Luego me llega un mensaje, ya con su hermano enviamos la hoja de vida. Mi hermano, siendo mi hermano, escribió re mal mi nombre cuando envió la hoja de vida. Yo dije, no me van a llamar, porque escribió Manjarres con Z y Dayana con doble N. Yo no sé el que hizo, pero mi hermano. Entonces pues, yo dije, no, ya no me van a llamar. A los 15 días me dicen, Dayana, envíenos un video de usted porque quiere trabajar con nosotros. Y yo... Y le dije, Dani, ¿qué hago? Yo no sé qué hacen ellos, pero yo quiero trabajar con ellos. Hice el video, lo envié, no me llamaron. Y yo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Una amiga de mi mamá le dice, tiene una consultora ambiental y le dice, necesito, su hija es ingeniera, ¿cierto? Sí, necesito que me la mande, envíemela, dígale que venga acá a la oficina. Llegué allá a la oficina y me dijo, vea, yo tengo unos planes ambientales en Onda, son 2, se le mide hacerle, la necesito 2 meses nomás. Y yo, pues sí, de una, 2 meses a nada, pues de una. Entré a trabajar ahí, hice mis planes. Como en octubre, el 6 de octubre exactamente, el día de mi cumpleaños, me hacen la entrevista en la empresa, en la otra empresa que ya me había postulado. Se llama Colecta. Hice la entrevista en Colecta. Me dijeron, dentro de 15 días la contactamos. Y yo, no. Pues yo me postulé porque yo solo iba a trabajar 2 meses en IMAC. Listo, esperé. Cuando me llega un correo, lamentamos decirle, ay, yo ni leí eso. ¿Para qué? Ya con el lamentamos, ya era que me habían rechazado. Ya, ay, bueno, me renovaron un mesecito más el contrato en IMAC. Dije, bueno, por lo menos tenemos un mes más de trabajo. A los 2 días me llaman de Colecta. Ingeniera, yo dije, ¿para qué me llaman?
para darme el sentido pésame. Lamentamos decirle, no, pues ¿para qué? Yo dije, ya, ¿qué? Ya me dijeron que no. Ingeniera, ¿qué le parece la propuesta? Yo, ¿cuál propuesta? La que le enviamos al correo. Ah, me dijo, no la leyó, ¿cierto? Ya le enviamos por WhatsApp. Me envían por WhatsApp y le envío yo a Daniel. Yo ni leí eso, pero como Daniel conocía todo eso, yo le dije, Dani, vea eso. Me dijeron, no, lamentamos informarle que no aplicó para el puesto que usted está, pero tenemos esta otra vacante. Yo como no leí el correo por afanada, pues ni me di cuenta que me habían dado una vacante. Su perfil está para este puesto. Puede trabajar desde casa y con el mismo salario del principio. Y yo, upa. Entonces Daniel me dijo, hágale, Daya, diga que sí. Yo dije que sí, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Chicos, me dieron contrato por 3 meses. Este mes se me acaban los 2 contratos en las 2 empresas. En la anterior empresa me habían contratado por 2 meses, ya voy para 5. Y en esta me contrataron para 3. No sé si me van a renovar o no. Pero entonces, en esa espera, yo dije, caramba, el Señor fue inmensamente fiel conmigo, porque me ayudó a tener paciencia para poder esperar, porque es tan horrible esperar a que uno lo llamen. ¿A quién le gusta esperar? Y me tuvieron como 4 meses, envié videos, envié estaja de vida, pero aún así el Señor respondió a mi oración, y no solo me dio un trabajo, sino que me dio 2. Por mis fuerzas, chicos, yo no sé ni cómo he rendido en los 2, les digo la verdad que no tengo ni idea. Sí, si ustedes me preguntan cómo, no sé. Pero desde ese momento mi oración ha sido, Señor, que se haga tu voluntad. El año pasado yo puedo decir que el Señor me ayudó a fortalecer mi paciencia. Para los que me conocen saben que soy impaciente a morir. Mi tolerancia, Él también ayuda a reforzarla. Porque si nosotros lo pedimos, el Señor lo va a hacer. Este mes me quedo sin contratos, pero estoy bajo la voluntad del Señor. Él verá qué hace, si me deja aquí, si me abre puertas en otra parte. Realmente respondió mi oración, porque yo le dije, Señor, un trabajo que me permita servir en la iglesia, aquí estoy sirviendo en la iglesia, que no consuma tanto mi tiempo, que no pueda ir yo a la iglesia. Bueno, puedo venir, puedo servir y estoy trabajando. ¿Respondió mi oración? Sí. ¿En el momento que yo quería? No, sino cuando Él quiso. Entonces, chicos, la invitación es que si usted dice, el Señor no respondió mi petición este año a estas cosas de carácter, déjeme decirle que sí le respondió. Así que cuando usted este año se enfrente a esas situaciones, diga, ¿qué puedo aplicar acá? ¿Puedo aplicar dominio propio, paciencia, mansedumbre? ¿Qué puedo aplicar en esta circunstancia? Amén.